Saludos estudiantes. Vamos a continuar entonces por la coyuntura del caso de esta manera, es decir, a través de algunos videos en donde voy a explicar como una especie de exposición magistral y vamos a subir los materiales entonces en PowerPoint y a la vez entonces voy a presentar cierto tipo de videos complementarios que van a estar incluidos en este mismo video y cuando se pueda entonces también links adicionales que van a permitir facilitar su comprensión. Somos conscientes de que la materia tiene ciertas dificultades, sobre todo a nivel espacial, es decir, para entender las estructuras, pero esperemos que la situación vaya mejorando y en todo caso vamos a pensar también estrategias para mandarles actividades que nos permitan seguir realizando un seguimiento personalizado de su aprendizaje. Bueno, entonces, esta noche vamos a trabajar la unidad 2 que corresponde a la neuroanatomía y la neurofisiología. En específico, entonces, vamos a identificar lo que sería la embriología del sistema nervioso. En otras palabras, se refiere a cómo llega a formarse el sistema nervioso, es decir, cuáles son los pasos que van desde la mórula, no más bien desde el embrión hasta el sistema nervioso completo. Entonces, todos esos pasos vamos a irles explicando. Entonces, dense cuenta que este proceso que va desde que se forma el cigoto hasta que entonces ya tenemos la forma de un ser humano, es decir, cuando ya es un feto, entonces se llama embriología. El momento que hay en embriología es el estudio de la formación de las estructuras, en este caso el sistema nervioso. Por ende, entonces, estos 9 meses de desarrollo han sido divididos en tres partes: el presomítico, somítico y metamórfico. Soma significa cuerpo, entonces la primera etapa consiste en la parte antes de un cuerpo. Somítico se refiere a cuando ya tenemos el cuerpo, y metamórfico significa multiformas o multiestructuras o varias estructuras. Entonces, la primera parte presomítica se divide en 6 partes, que va desde la fecundación hasta la gastrulación. Entonces, vamos identificando parte por parte. A ver, fecundación. En su diapositiva, miren, tenemos un conjunto de gráficos que nos van a permitir visualizar de una mejor manera. Entonces, en este gráfico, miren, nos aparece cómo es la fecundación, el cual podemos fijarnos en el dibujo, miren, número 2, porque acá aparece el dibujo de un óvulo, conjuntamente con 3 espermatozoides que están luchando por fusionarse. Entonces, fecundación es entonces cuando se genera la unión. Entonces, recuerden que esta unión consiste en que dos estructuras, en este caso, un espermatozoide y un óvulo, entonces se juntan para compartir el código genético. Recuerden entonces en total que el ser humano tiene 46 cromosomas. Y un cromosoma no es más que los mapas o la receta para ser un ser humano. Entonces, la mitad del mapa está siendo contribuida por la parte materna y la otra por la parte paterna. Entonces, quiere decir que cada una de estas dos estructuras viene con 23 cromosomas. Se juntan y ahí entonces forman un cigoto que tiene 46 cromosomas. Recuerden entonces que el cromosoma no es más que el ADN o la receta de cocina para formar un ser humano. Entonces, los cromosomas son agrupaciones de la receta. Bueno, también es importante que sepan, porque miren, hay cierto tipo de enfermedades que se dan en cambio cuando alguno de estos gametos viene deteriorado. Pónganse, hay veces que uno de estos gametos, o sea, un espermatozoide o un óvulo, viene con un cromosoma de más o con uno de menos, y eso entonces forma diferentes enfermedades. Ejemplo, entonces, cuando una de estas dos estructuras, en vez de venir con 23 cromosomas, viene con uno más,
se forma un ser humano con 47 cromosomas. Y eso genera una de las enfermedades que se llama el síndrome de Down. Entonces, si recordamos las características físicas de estos pacientes, ven que a nivel facial tienen una estructura diferente, igual a nivel de la forma de sus manos. Asimismo, tienen un conjunto de características cognitivas y emocionales distintas. Entonces, es decir, miren que este proceso de la unión de gametos es muy importante porque forma la base del ser humano, y no solo física, sino también intelectual. Veamos, me parece que tenemos un video por aquí. A ver, son videos cortitos, los cuales voy a quitarle el audio porque está en inglés. Este me parece. Entonces, ahí miren, podemos observar que de las estructuras sexuales de hombre y mujer, entonces van a salir estos gametos, el espermatozoide y el óvulo, como les comentamos. Entonces, estos viajan por las diferentes estructuras que tienen los cuerpos, hasta que entonces llegan a interactuar de manera directa, como podemos observar. Se identifica, miren, que por aparentemente una razón química, el óvulo elige a uno de los espermatozoides y le facilita su ingreso. Y entonces este óvulo se implementa en el tejido del útero y llega a formar entonces un ser humano hasta su salida. Entonces, la primera parte ha sido la eh, fecundación. Ahora miren, segmentación. Esto consiste en que inicialmente esta célula única que es el bueno, la unión de gametos entonces eh, forma una célula única. Entonces, lo que sucede es que se produce un proceso de mitosis. Recordemos que mitosis no es más que la división celular. Entonces, esta célula que es única se divide tantas veces que forma una estructura llamada mórula. Veamos el gráfico. Acá miren, tenemos entonces las dos células iniciales con las que se forma el ser humano. Entonces, estas dos se dividen en 4, y de estas 4 en 8, y esto en 16. Ojo, entonces, acá miren, hay un aspecto bastante curioso. Fíjense que la división celular no es aritmética. O sea, no es que suma que hay 2, y de ahí una se divide y forma 3, y de ahí otra se divide y forma 4, sino todas al mismo tiempo se dividen. Es decir, si tenemos dos células y ambas se dividen al mismo tiempo, entonces forma 4. Y si estas 4 se dividen al mismo tiempo, forman 8. Es decir, el proceso de mitosis es constante y es más rápido. Eso se llama entonces división geométrica, porque no es que va aumentando uno a uno, sino que todas al mismo tiempo se dividen. Entonces, miren, acá tenemos la estructura que se llama mórula. Y se llama así porque tiene una forma de mora, como la fruta esa, la vaselina. Entonces, miren, lo que se da es que esta mórula llega un momento en donde por procesos también químicos se contraen ciertas partes de la mórula y otras en cambio se separan. Es decir, miren que acá la mora está bien distribuida, entre comillas. En cambio, en la etapa siguiente, estas moras que están en sí, utilizamos el término, estas moras que están en la parte roja se contraen y forman, miren, esta bolita que está acá. Y en cambio, el resto de la mora que está a nivel externo eh, consiste en lo que está aquí. Es decir, es algo así como que un grupo de personas al comienzo están distribuidas en una sala, pero llega un punto en donde se genera un grupo central y los otros en la periferia. Entonces, un ratito, miren, quiero que piensen que en este momento ya no estamos viendo una pelota. O sea, hasta la etapa de la mórula es entonces una pelotita el ser humano. Pero dense cuenta que cuando ya se genera esta especie de división, ya esta pelota ha formado como una especie de gusano. Es algo así como que tuviéramos un chicle y le alargamos. Entonces, ese chicle alargado
Imaginen entonces que es mi dedo. Entonces, ven que si le vemos eh, de la forma anterior, se ve como una especie de círculo. Pero si a este gusano entonces le paramos, ya se ve una estructura alargada. Entonces, esta imagen que estamos viendo aquí no es más que un corte que le hemos hecho a nivel horizontal al gusano. Entonces le hemos cortado a esta altura y hemos visto entonces así. Entonces por eso es que nosotros podemos ver que esta especie de pelota parece que sería como una especie de gusano en donde en la parte posterior, o sea, en la parte dorsal, tiene una acumulación de células. En cambio, en la parte ventral se forma como una especie de barrera. Sigamos. Ya bien, en cambio, la implantación consiste cuando la mórula sigue desplazándose y llega entonces a colocarse en uno de los tejidos del útero y es tapado por un tejido, por una estructura. Me parece que tenemos otro video. A ver. mm, sí, igual va sin audio para facilitar el aprendizaje. Entonces, acá tenemos la formación del cigoto, del huevo o cigoto. Entonces esto comienza a dividirse, miren, de forma geométrica. Se formó la mórula. Y esa mórula continúa arrastrándose por los tejidos del útero hasta que llega entonces a una zona central. En esa parte, entonces se produce la implementación. Miren, ha sido cubierta por el tejido del vientre. Sí. Bueno, ahora vamos a la blastulación. Ya. Entonces, vamos así. Hace un ratito hablamos entonces de que, miren, hay dos estructuras. La, este grupo central y este grupo periférico. Entonces, este grupo central de células se llama embrioblasto y en cambio el conjunto de células externas se llama trofoblasto, es decir, serían como dos grupos de tejidos. O el mismo ejemplo que pusimos hace rato. Lanzamos así un grupo de personas y el asunto es que hay un grupo que se une en el medio y el resto en cambio están formando un círculo. Inicialmente todos estaban conjuntos en la mórula. Entonces el tema es que los que están en el centro se llama embrioblasto y el grupo de afuera se llama tropoblasto. Y esto es importante porque miren, eh, el embrioblasto es un conjunto de células que van a originar lo que se llama el embrión, o sea, el ser humano. En cambio, las células externas lo que van a hacer es que generan las estructuras que sirven para alimentarle a ese ser humano, es decir, los anexos embrionales, o también conocido como placenta, el corión y el amnios. Quiere decir entonces que si vemos su diapositiva, miren, esto que está aquí, que estoy señalando, se va a reproducir tanto que va a formar acá, entonces, entre comillas, del bebé. Y lo que está afuera, en cambio, va a seguirse dividiendo y va a formar, en cambio, los tejidos o las estructuras que le sirven para darle recursos al feto. Miren entonces, por eso es que acá tenemos que ese embrioblasto va a formar, miren lo que está aquí, o sea, el embrión. Y en cambio, esas capas externas va a formar, miren, lo que está alrededor. O sea, esta capa que está acá, miren, que le vamos a llamar amnio, tal como dice acá. También va a formar el corión, que es esta estructura o esta capa que está llena de vasos sanguíneos. Y miren, también va a formar esta placa más externa que está con un color que yo le veo anaranjado, bueno, no sé qué color sea,
que va a formar entonces la placenta.